Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo estéis viendo este vídeo. Hoy vamos a hacer algo inusual en Fan Kingdom, vamos a hacer un unboxing. Creo que vale la pena, sobre todo después de los últimos episodios que hemos hecho de los Anillos de Poder. Qué mejor que para ello que algo como esto. Este maravilloso libro, como aquí veis, una pasada. Ahora lo iremos abriendo poco a poco para que veáis. Por cierto, me traigo material especial para el unboxing de hoy. Ahí, vale. Muy bien. Vamos a hacerlo despacito y con cariño. Vale. Muy bien, pues fijaros. Aquí lo tenemos. Fijaros en las maravillosas runas que tiene. Es una pasada. Lo podéis encontrar en muchos sitios de librerías. Aún está en catálogo. Por desgracia he preguntado por el del Silmarillion y no está a la venta, se ha agotado y tienen que volver a sacar. Pero este sí que lo tenéis. Lo he visto en varias tiendas, incluso tiendas online también lo podéis conseguir. Vale, pues nada, vamos a hacer un poco todo lo que lleva dentro. Tiene dos planitos. Luego os enseño el libro. Fijaros, aquí tenemos un plano de la Tierra Media, parte de la Tierra Media, las tierras salvajes. Por aquí vemos Rivendell, la casa de Elrond. Bien, bien, está bien. El bosque negro. Bueno, está muy chulo. Recuerda que esta ilustración, este libro está ilustrado por el mismísimo Tolkien, o sea que está muy bien. Vale, y por aquí tenemos, oh, qué maravilla, el plano de Tolkien, mapa de Thor, creado en el 1937. Si os fijáis, uy, aquí detrás tiene unas runas. Ah, mirad, fijaros, aquí no lo veis, pero aquí detrás hay unas runas que si le doy la vuelta, ¿veis? Están aquí detrás. ¿Esto para qué es? Pues para verlo, si lo veis. Voy a ponerlo aquí. ¿Veis cómo se ven ahí? ¿Las veis? Ahí se ven. A través de la luz se pueden ver. Muy bien. Vale. Pues oye, esto está muy bien. Esto está muy bien. Faltaría luz de estrellas, ¿no? Luz de luna. Pero bueno, vamos a ver qué más lleva el libro. Vale. Vamos a dejar esto por aquí. La sobrecubierta. Fijaos el libro. La verdad es que es una exquisitez. Es una maravilla. Es una pasada. ¿Vale? Es una pasada. Vamos a ponerlo en su sitio. Me gusta que se cuiden bien las cosas. Por supuesto, tapadura. Y vale. Vamos a ver. Bien, el gramaje de las hojas está bien. Yo creía que era un poco más fino, pero no, está bien. Tenemos aquí todos los derechos de autor, firmado por Tolkien. Y sé que tenemos... ¡Oh, qué maravilla! Tenemos mapas originales de Tolkien. Voy a poner esto un poco mejor. Así. Así se ven aquí los libros que tengo de Tolkien. Dibujos hechos a mano, claro, por el mismísimo Tolkien. Una pasada. He visto antes uno por aquí que me ha gustado mucho. Que lo he pasado rápido, pero creo que... A ver. Ah, mira, mira qué maravilla. Oh, no sé si lo vais a poder apreciar. A ver, aquí. Aquí tenemos las canciones, ¿vale? Sí, son de color verde. Los temas están de color verde, las canciones están de color verde y es
una verdadera preciosidad. De verdad, tiene unas ilustraciones súper chulas. Fijaros por aquí. Recordad que son ilustraciones originales de Tolkien, no es... Algunas son coloreadas, no tengo muy claro que sean... Algunas sí que están dibujadas con lápices. Por ejemplo, aquí tenemos Smaug, el dragón. A ver si puedo enseñarlo sin abrir mucho el libro. Ahí está. Vale. Tenemos también aquí, para poder ver por dónde nos hemos quedado, esta tontería que es una magnífico invento, ¿vale? Por aquí. Y bueno, la verdad es que tenía muchas ganas de este libro y no quería dejar de enseñároslo porque, mirad, la puerta principal. Es que son dibujos, de verdad, son preciosos, son una maravilla. Y aquí tenemos, pues eso, el Hobbit. Bueno, esto sonará de muchos sitios, ¿vale? Son unos dibujos muy, pero que muy chulos. Y es un regalo fantástico, que podéis hacer a alguien que le guste. Mirad justamente esta imagen. Esta os la tengo que enseñar. Oh, la he perdido. Bueno, da igual. Ahora luego lo buscaré por aquí. La voy a buscar porque justamente la enseñamos hace unos días en internet. En el programa de Serafo. Bueno, esta también está muy chula. Mirad, los trolls. Los trolls muy chula. Esta está coloreada, está curiosa. No sé si es original o no. Esta mola más. Esta está muy chula. Y quería enseñaros una que he visto por aquí. A ver. Creo que la he pasado ya. Cachilamar, que se me ha ido. Bueno, aquí hay otra que se ve a las águilas dibujadas por Tolkien. Estas sí que hablan. Y encuentro la imagen esa y ya os dejo. A ver. Es que es una preciosidad, de verdad. Ah, aquí está. Rivendell mirando hacia el oeste. Pues no sé si es esta la que he visto, creo que sí. Aquí se ve a Rivendell y es una imagen que habíamos enseñado en los directos para mostrar que el último momento, la última escena de Los Anillos de Poder de la segunda temporada es un sitio parecido a este. Se han inspirado muy bien en estos dibujos originales de... Aquí está la edición chula. Aquí la podéis ver. La última escena en la que está Gil-galad, Galadriel y Elrond arengando a todos los elfos, pues es una copia de esto. Muy bien, pues nada, yo ya muy contento de esta nueva adquisición. Os lo recomiendo encarecidamente. Voy detrás del Silmarillion también, de esta edición, que son dibujos también de Tolkien. Y son las ediciones que ha sacado especiales para ello. Y bueno, claro, por supuesto, Minotauro. Y nada más, chicos. Yo ya a disfrutar del Hobbit, ilustrado por Tolkien. Adiós.